Hola, muy buenas tardes con todos. Hoy día 16 de julio estamos realizando este webinar. De antemano agradezco el espacio que se dieron cada uno de ustedes para asistir a esta sesión. Bueno, me presento, mi nombre es Luz Camila y yo estaré encargada de iniciar y dirigir este espacio expositivo que tiene como tema la ética en tiempos de pandemia. Esperamos conjuntamente las ponentes, comentaristas y yo que por medio de las presentaciones y exposiciones de 6 temas que se expondrán hoy día, todos los que asistieron puedan reconocer y valorar el rol de la ética, comprendiendo así el papel importante que ejerce la ética en nuestras vidas. Asimismo, estoy segura que ustedes podrán obtener valiosa información de esta presentación que definitivamente aportará a su formación profesional y social. Los invito a todos ustedes que asistieron a realizar preguntas por el chat del Zoom que se relacionen con el tema expuesto por las ponentes. Bueno, daré inicio a las presentaciones recalcando una vez más el tema del webinar, la ética en tiempos de pandemia. ¿Qué rol tuvo la ética en la pandemia? Para comenzar con las exposiciones, presentaré a la primera ponente, la señorita Yulisa Julia Antonio Lolo. Ella nació un 4 de noviembre y actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad Científica del Sur. La señorita Yulisa nos hablará sobre la ética en tiempos de pandemia. Bienvenida, puedes iniciar tu exposición. Muy buenas tardes a todos. Agradecerle a usted, presentadora, por cederme este espacio y darme la oportunidad, y ustedes también, estimados invitados, para acompañarnos el día de hoy. Bueno, hoy explicaré la ética en tiempo de pandemia. En este breve tiempo voy a tratar de exponer todo lo que es de la pandemia que nos ha dejado, al menos lo más destacado. Antes de empezar, quisiera que tomemos unos segundos para reflexionar y darnos a responder en el chat del Zoom la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen que ustedes fueron los problemas más grandes durante la pandemia del COVID-19? Bueno, estaré leyendo sus respuestas y a la seguida vamos a ver qué fueron muchos los problemas que vivimos durante esta pandemia, ¿verdad? Todo fue éticamente poco presentable porque tuvo consecuencias muy serias sobre la vida de toda una sociedad, de un pueblo, más que nada en el país, o sea, prácticamente en todo el mundo. Seguro, alguna vez mientras te encontrabas en la calle o algún espacio público, escuchaste la palabra ética, ¿verdad? La ética es una parte de la filosofía que se encarga de reflexionar de manera crítica sobre el comportamiento de las personas y de la sociedad. Si nos adentramos a la filosofía, Aristóteles decía que la ética no era más que el carácter de una persona, así como la sociedad en la que vivimos en la persona. Esta frase puede ser confusa, pero tiene un gran significado. Concluimos al decir que la ética debe ser propositiva, ya que ésta elabora ideas para tener una vida buena durante la ética y la pandemia. La ética en la vida y en los distintos de la humanidad ocupó un lugar significativo. Ahora vamos a identificar los momentos cruciales del enfrentamiento a esta crisis sanitaria, los que incrementaron los dilemas éticos. La pandemia del COVID-19 fue una situación extraordinaria que comprometió su subsistencia a los individuos, familiares, comunidades, servicios de salud y economía a nivel universal. No solo se trató de definir cantidad de camas, de hospitalizaciones, salas de urgencia, respiradores, medios de protección, medicamentos, personal médico, de enfermería y de aseguramiento, velar por imprescindible abastecimiento de alimentos, medicina, electricidad, así como mantener la asistencia en otras enfermedades. Bueno, uno de los principales problemas que nos dejó esta pandemia. Poco después apareció el pedido de las medidas del personal de salud, dirigiéndose a todos en la frase "quédate en casa". Estoy segura que algunos lo recuerdan, ¿verdad? ¿No es así? Se reconoció que en las vías más efectivas para contener este virus son el aislamiento social y la protección individual para cumplir con ese pedido. Los gobiernos incluyeron las medidas sanitarias y confinamiento recomendadas a la Organización Mundial, que es la OMS, pero estas tuvieron que ser respaldadas por una responsabilidad, disciplina por nosotros mismos. Entonces, una de las batallas más importantes que giró en torno a definir quién era el culpable, a veces le echaba la culpa a China, a Estados Unidos, a veces Estados Unidos le echaba la culpa a China o viceversa también. No hace mucho surgió la problemática que giró en torno de la vacuna contra el COVID, ser el primero en descubrirlo o al menos tener todos los derechos sobre ella.
Esto contiene también se han revelado declaraciones humanas. En estas posturas evaluadas por millones de personas de todo el mundo, se podría decir que no solo pasó el olvido tan rápido, como ha sucedido con otras, es una carga ética. Bueno, para todo concluir este tema, en conclusión, lo ético es un componente consustancial de las decisiones políticas y de las posturas que se asumen. Muchas gracias. Necesario. Muchas gracias por su presentación, señorita Yolisa. Muy buena exposición sobre la ética. Gracias nuevamente. Ahora presentaré a la ponente, Laura Huerta. Ella concluyó sus estudios de secundaria con notas sobresalientes. De igual manera, es estudiante de Derecho en la Universidad Científica del Sur. A continuación, la señorita Laura Huerta iniciará su exposición de la filosofía del amor, centrándose en las relaciones interpersonales y estereotipos afectivos en las redes sociales. Le doy el pase y bienvenida a esta sesión. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Huerta y yo voy a hablarles hoy sobre la filosofía del amor. Primero, ¿qué es el amor? Según la RAE, amor significa un sentimiento tan fuerte y tan intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro de unión con otro ser. Del mismo modo, podemos darle significados citando a grandes filósofos de la historia para describir qué era el amor según ellos. Por ejemplo, para Aristóteles el amor era la intención de desear para alguien lo que su fin no piensa como bueno. Él toma más el lado del amor amical. O para Platón, que define que el amor implica el deseo y una pretensión al bien. Pero ¿por qué hablar del amor? Aquí voy a introducir una cita del filósofo Nietzsche que dice: todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Esto quiere decir que el amor es ese sentimiento tan intenso que mueve al mundo, incluso la misma filosofía, siendo que se filosofa por el mismo amor de buscar el conocimiento, la verdad y lo que existe en nosotros. Por su parte, los griegos definieron 4 tipos de amor, y son el storge, eros, filos y ágape. Y partiendo de estos 4 tipos de amor, el psicólogo John Alan Lee estableció 6 más, que son el eros, lurus, storge, pragma, mania y ágape, cada uno con sus propias características. Ahora, ¿cómo la cultura popular de hoy en día representa el amor? Estoy segura que todos nosotros conocemos al menos una película de amor, una película donde el romance sea el tema principal, donde se muestra el amor como algo sumamente perfecto, utópico. Pero existe un fuerte contraste entre el amor que se reproduce en estas películas románticas con el amor que nosotros podemos percibir día a día en nuestra sociedad, solamente viendo los medios de comunicación. En nuestro país, en la sociedad peruana, las infidelidades están tan normalizadas que ya lo vemos como algo normal, algo más de nuestro día. Prueba de ello es la viralización del cover que llegó a posarse en el top 1 de la lista global de Spotify, y ahí pueden ver la foto del cover, si que lo conocen. Ello nos lleva a la pregunta: ¿somos naturalmente monógamos o polígamos? Se considera que las personas de sociedad occidental y de herencia cristiana generalmente sí somos monógamos, pero biológicamente algunos investigadores dicen que nosotros somos monógamos biológicamente porque es necesario para la crianza y el cuidado parental, mientras que otros dicen lo contrario, que la monogamia es una excepción. Finalmente, ¿qué nos dice la filosofía sobre el amor? Para el concepto preciso de amor en la filosofía existen tantos como filósofos han existido, pero todos concuerdan en que el amor es uno de los sentimientos más intensos y fuertes que existió, existe y existirá. Muchas gracias. Le agradezco por su detallada exposición del amor según la filosofía. Muy interesante. Muchas gracias, ponente Laura Huerta. Por consiguiente, presentaré y daré la bienvenida a la ponente Hexiba Yajaira Sotomayor. Ella se graduó con honores de la secundaria y terminó sus estudios de inglés satisfactoriamente. La ponente Hexiba continuará con la presentación de la ética y moral en la pandemia, tratando el tema de la corrupción en perjuicio de la salud pública. Bienvenida, señorita Hexiba. Le doy el pase para que pueda comenzar con su exposición.
Muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes. El tema que voy a tratar ahora, como ya lo mencionaron, es la ética y la moral en la corrupción en perjuicio de la salud pública. Empezaré hablando sobre la ética y la moral, dando una breve definición en para qué sirve y cómo se relaciona la falta de ética con los momentos de crisis. La ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia la moral, es decir, lo que se considera como las buenas costumbres para vivir en sociedad de una manera equilibrada. Es lo que nos permite diferenciar lo bueno de lo malo y con el fin de ser buenos ciudadanos. Por su parte, la moral es el conjunto de valores, normativas y creencias que se cumplen y determinan las buenas costumbres y las conductas sociales. Entonces, ¿para qué sirve la ética? Bueno, según como lo describe la autora Adela Cortina en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética? Todos los seres humanos somos morales, somos estructuralmente éticos debido a que todos forjamos un carácter, nacemos con un temperamento y a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones que no son intrascendentes, sino que nos predisponen a seguir eligiendo de este mismo modo, ya sea de manera injusta o injusta. La ética nos ayuda a tener la inteligencia suficiente eh, para optar la, eh, por la cooperación y no por el conflicto y devolver el bien con actos. También nos ayuda a siempre tener en cuenta a las personas que no tienen nada que ofrecer, a los más vulnerables. Entonces, ¿cómo se relaciona la falta de ética con la crisis? Empecemos definiendo qué es una crisis. Una crisis es una situación de cambio existencial para una persona o una sociedad. Puede ser bien una crisis de desarrollo, una crisis de conocimiento o tener una índole negativa, que puede llevar a la destrucción de quienes la soportan. En tiempos de crisis de cualquier tipo, especialmente en las crisis sanitarias, siempre invade en todos los escenarios un sentimiento de pánico generalizado, de incertidumbre, que mayormente viene acompañado y siempre aparecen valores morales diversos y contrapuestos. Resulta indudable que ahora en el Perú, al igual que en el resto del mundo, estamos atravesando un periodo de crisis social y moral con el incremento de la violencia y de la corrupción. Hablemos sobre la llegada del nuevo coronavirus y la importancia para la historia. Se puede aprender de esta. A principios del año 2020, el coronavirus llegó, se esparció desde Asia hacia el resto del mundo y para marzo del 2020 ya había sido catalogada como una pandemia. Esto no solamente nos reveló nuestra fragilidad física, sino también la fragilidad de nuestros sistemas sociales, de nuestros sistemas económicos y morales. La historia juega un papel importante frente a esta situación, dado que es sabida que esta nos brinda respuestas, reflexiones y conocimientos. Cuando surge una problemática social, siempre se recurre a la historia para buscar antecedentes, comparaciones o entender contextos históricos pasados y compararlos con los actuales. En concreto, creo que la historia nos ha ayudado a entender y encontrar respuestas en los casos específicos de pandemias y desastres naturales. Hablemos sobre la falta de ética de nuestros gobernantes durante la pandemia. Definitivamente, esta época de pandemia nos depara demasiados ejemplos de las consecuencias de la falta de ética en las conductas de muchas personas con responsabilidades políticas y sociales. La corrupción en el sector salud puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y tiene graves consecuencias en su acceso, la calidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia en estos. A la pandemia y a la crisis económica que ya veníamos atravesando, se le sumó también una grave crisis ética por parte de quienes ostentaban un cargo público que olvidaron su deber de servir y no servirse de esto para beneficio personal. El abuso que ellos cometieron puso en juego la vida de miles de personas al haberse malversado bienes que tendrían un valor social. La corrupción es un fenómeno que ocasiona devastadoras consecuencias para la administración pública, pues dificulta el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales y afecta principalmente la vida y la salud y otros importantes derechos de los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y en contexto de vulnerabilidad.
Es necesario que nos replanteemos como sociedad en todos los estamentos una reconstrucción moral, una vuelta a la ética, la formación en valores que nos permite discernir de lo bueno y lo malo, entre el egoísmo y el aprovechamiento personal versus el bien común, erradicar la doble moral y el incumplimiento de leyes y normas. Gracias. Muchas gracias. Sin duda alguna es muy importante la información que nos compartiste sobre la corrupción. A este punto nos encontramos a la mitad de nuestro webinar. Estoy agradecida con las ponentes por desarrollar estos temas, que si bien son difíciles de abarcar en un tiempo limitado, ellas realizaron una excelente exposición. Esperamos que todos, junto con nosotras, podamos filosofar en este pequeño espacio que tenemos. Para comenzar con las exposiciones del segundo bloque, presentaré a la ponente Alison Santos. Ella nació el 21 de agosto, se graduó de la secundaria con excelentes calificaciones y también es estudiante de Derecho. Bienvenida, ahora le estoy dando el pase, señorita Alison, para que comience y pueda desarrollar el tema del cuidado del otro, una reflexión de Lévinas. Puedes iniciar. Gracias, señorita Luz. De antemano agradecer por la grata invitación a este webinar. Un gusto estar hoy con ustedes y compartir esta maravillosa reflexión de Lévinas. Entre las interpretaciones contemporáneas de la filosofía de corte platónico, quizás haya sido la del filósofo Emmanuel Lévinas una de las más fecundas. Muchos se preguntarán, ¿qué es el cuidado del otro según Lévinas? A continuación, avalaré muchas de sus dudas, ya que este tema es de gran importancia. Empezaré dando una pequeña reflexión del propio Lévinas. El rostro del otro destruye en todo momento y desborda la imagen plástica que él me deja, la idea de mi medida y a la medida de su ideato, la idea adecuada. Aquí podemos apreciar la postura de Lévinas al referirse de esta otra persona. Nos damos cuenta que esta otra persona no puede expresarse al mirar al otro, es como mirar algo infinito, para prevalecer su gran importancia como filósofo, lo cual lo hará destacar como persona humana. Para esto vamos a dar a conocer qué es la libertad para Lévinas. Según Lévinas, la libertad es la capacidad de acercarme al otro y responder al otro o responder por el otro. Necesariamente es tener un vínculo o relación con el otro en lo absoluto. Es decir, porque al parecer no hay libertad sin diferencia. Pero, ¿quién es el otro? El otro no solo es la persona que está en desventaja a nosotros mismos, sino también la que estará en las mismas condiciones que uno mismo. En el trato con los otros, veo que mi relación con ellos desborda mi libertad. ¿Qué quiere decir esto? Lévinas nos dice que es el modo en que le afecta al ser humano, de modo que cualquier ser humano se liga a él. Esto me hace tener que ver con él, y en último término me responsabiliza a él. Finalizando con la libertad, según Lévinas, pasaremos a la ética. El otro en la pandemia. Se manifiesta en muchas maneras, pero nosotros no podemos contextualizarlo. Es así como lo entiende Manuel Lévinas. Había muchas personas que se negaban a usar mascarillas o algún tipo de protección que existían en estos tiempos. Estas personas no eran conscientes de los daños secundarios que podían causarlos a las otras personas. Fue así como fueron aumentando más de los casos del COVID-19 por personas irresponsables. Creo que todos en esta sala hemos pasado momentos difíciles tanto como en la salud como en lo económico. Hemos perdido familiares y seres queridos en esta pandemia. Inicialmente, en esta pandemia, la relación con el otro se nos hizo muy difícil y se volvió muy frecuente. Pero, ¿por qué debo preocuparme por el otro? La relación con el otro no es solo un gesto social para evadir la soledad, sino es un acontecimiento que nos arroja al encuentro con lo verdaderamente humano. Por lo mismo, no podemos desconocer que la muerte del otro nos concierne directamente si no consideramos que hasta ahora las mejores medidas contra la propagación del virus han sido el distanciamiento físico y el confinamiento en nuestros hogares. En conclusión, la responsabilidad con el otro es fundamental porque la muerte del otro conmueve y nos conmueve a no solo preocuparnos por nuestra propia muerte, sino a preocuparme por la muerte del otro, a reconocerlo en cuanto a lo valioso es de actuar tal forma que yo me sienta responsable con él. Gracias. Agradezco a la señorita Alison, increíble análisis y elaboración del tema. Sin duda la libertad es un concepto complejo que nos hace filosofar. Bueno, ahora presentaré a la ponente Yanina Ramos. Ella culminó su secundaria quedando entre los primeros puestos. Es ganadora con la Liga Nacional Superior de Voleibol.
Muy buenas tardes, señorita Yanina Ramos. En estos momentos le estoy dando el pase para que desarrolle su tema, que es la ética en tiempos de pandemia. La conciencia y la cultura van de la mano. Ya puedes iniciar. Buenos días a todos los presentes y muchas gracias por el pase. El día de hoy quiero hablarles de un tema demasiado interesante. ¿Alguna vez se han preguntado si la conciencia y la cultura van de la mano? Pues vine a aclararles esta duda. Primero entenderemos con certeza el significado de la realidad y luego qué es la conciencia y la cultura, para luego compararlas entre sí. Al hablar de la realidad, podemos mencionar que muchas veces pasamos de lo desconocido hacia lo cotidiano, como es el caso de la pandemia. Muchas personas pensamos que como inició en Asia, no iba a llegar hasta Latinoamérica o que tardaría años en expandirse, pero como sabemos, llegó mucho antes de lo planeado. Este se inició en marzo del 2020 en nuestro país. En ese momento hubo muchos cambios, como el confinamiento, el uso de mascarillas, el uso del alcohol y el distanciamiento social. Nadie sabía cuánto iba a durar este virus, ni cuánto tiempo nos iba a tomar acostumbrarnos a las nuevas medidas de bioseguridad que nos exigían. Debido a esto, tuvimos que adecuarnos a un nuevo estilo de vida, algo que nunca hubiéramos imaginado hacer, como el trabajar o estudiar virtualmente. Al dar inicio a la pandemia, a la mayoría de personas se nos hacía difícil quedarnos en casa y cumplir las órdenes dadas por el gobierno. Debido a que las personas no acataban, los policías y militares salieron a las calles para hacer prevalecer las normas. Es ahí donde nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué no nos quedamos en casa cuando sabíamos que era necesario hacerlo, no solo por nuestro bien, sino también por el bien de los demás? Es aquí donde reflexionamos lo que vendría a ser la conciencia personal y responsable, que tenemos en algo. Respondiendo a la pregunta anterior, dada hace un momento, quizás la gran mayoría tenía una percepción diferente a lo que en esos tiempos estaba pasando, o a lo mejor no teníamos mucho conocimiento de que si era muy peligrosa esta enfermedad o no. Lo que nosotros debíamos hacer en esos tiempos era ser muy conscientes. Ahora daremos paso a nuestra cultura y cómo se vio afectada. En el Perú, debido a la pandemia, nosotros los peruanos estamos orgullosos tanto como de nuestro patrimonio, al igual que de nuestra cultura. Pero debido a lo ya mencionado, esto nos limitó a celebrar las muchas costumbres que tenemos. Ya hablado de los dos, podemos mencionar que la conciencia gana por un momento a la cultura, ya que dejamos de salir de nuestras casas poniendo primero nuestra salud y de las demás personas en vez de realizar actividades costumbristas como celebrar el 28 de julio, que son fiestas patrias, y también el 30 de octubre, que se hace un homenaje al Señor de los Milagros, que son algunas de nuestras fechas importantes que todos los años se realizaban. Nos comportamos en base a nuestros propios principios y valores, pero aparte de la conciencia, ¿qué otras virtudes fueron necesarias para afrontar la pandemia? Es importante mencionar las siguientes: la honestidad, la solidaridad, el respeto y la igualdad. Para concluir, tenemos que tener en cuenta que antes de actuar se debe pensar en el otro o qué fue lo que hicimos mal en esos tiempos, para así poder mejorar en algunos puntos. Tenemos que reflexionar y ser conscientes de que todos somos seres humanos y deberíamos ayudarnos y respetarnos entre nosotros. Gracias. Muchas gracias por su exposición, estimada ponente. A continuación, presento a la ponente Fiorella Salazar. Ella concluyó su ciclo escolar de manera satisfactoria gracias a su esfuerzo y perseverancia. La señorita Fiorella Salazar terminará con esta sección de exposiciones con el último tema, el plagio en la virtualidad. Puedes iniciar. Muchas gracias y buenas tardes con todos los presentes. Bien, el tema que hoy voy a abordar es el plagio en virtualidad y hoy me enfocaré en 3 puntos importantes. Empecemos. ¿Qué es el plagio? Como bien sabemos, durante las clases online, como parte de las actividades del alumno, se le solicita que lleven a cabo investigaciones a través de búsquedas en Internet. El profesor casi siempre asume que el estudiante realiza el trabajo de manera honesta y correcta y cumpliendo con las reglas. Ahora, ¿cómo se detecta? Algunos docentes utilizan formas comunes para identificar si los documentos han sido elaborados o simplemente sacados de Internet. La primera es bien sencilla, solo debes poner atención al estilo de redacción. Esta forma exige que el docente realice lecturas cuidadosas y a ello sumamos su buena memoria. Y la otra forma ahorra mucho más tiempo y aplica mayormente a las empresas. El trabajo consiste en utilizar las herramientas tecnológicas tal como software Turnitin, la cual nos permite identificar el porcentaje en el que el texto o el documento encargado realizan y mayormente se aplican cuando hay bastante cantidad de alumnado. Y para culminar, ¿cómo prevenir el plagio? Veamos algunas recomendaciones y precisiones útiles a la hora de citar.
Siempre se deben entrecomillar ideas o citas textuales y dar la fuente completa. Es decir, todas las citas deben estar documentadas de forma adecuada y para que el lector pueda ampliar o contrastar la información. Citas indirectas o paráfrasis son aquellas que aluden a las ideas de un autor en palabras de quien describe. Estas se insertan dentro de un texto y aunque no van entrecomilladas, se deben indicar claramente el origen. Las comillas siempre se deben cerrar. Es frecuente encontrar fragmentos en el que se abren comillas para comenzar la cita, pero nunca se cierran ni se dan los datos de la fuente. Así sea que redactemos las citas en nuestras propias palabras o adaptándolas a nuestra realidad, siempre debemos reconocer de manera clara ante el lector las ideas o perspectivas que hemos tomado de otros autores. Muchas gracias. Muchas gracias, querida ponente. Ya para finalizar con el webinar, quiero invitar a nuestra querida comentarista, la señorita Tatiana. Le daré el pase para que ella pueda responder algunas preguntas que se realizaron a lo largo de este webinar. Bienvenida, señorita Tatiana. Buenas tardes con todos. Yo responderé algunas de las dudas de nuestro público. ¿Cuáles fueron los problemas más severos durante la pandemia? Pregunta Milagros Quispe. Durante la pandemia todos hemos pasado por momentos deplorables, ya sea pérdidas familiares, problemas económicos o hasta problemas psicológicos, debido a las restricciones dictadas por nuestro gobierno. Una de ellas era el no salir, cuando la primera cuarentena se decretó el 16 de marzo del 2020. Supuestamente dicha cuarentena eran solo de 15 días, pero debido a la propagación de esta enfermedad, los problemas fueron aumentando conforme pasaba el tiempo. La inestabilidad económica de nuestro país también fue un factor muy importante para todos en realidad, ya que no estábamos preparados para una situación como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Tatiana, por resolver algunas de las dudas que se tenían en este webinar. Muchísimas gracias con todos. En general, agradezco a los que asistieron a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión filosófica que pudo realizarse gracias a la ardua labor de mi equipo, que conjuntamente logramos el propósito de esta sesión. Muchísimas gracias con todos y con esto doy por finalizado esta sesión.